Muy bien, hoy quiero hablarte de un tema que me trae desde hace tiempo muy interesado. Es acerca de algo que no sucede actualmente, que sucedió en el pasado, que sucederá en el futuro y no algo que no podemos cambiar mientras estemos en un mundo gobernado por quien gobierna este mundo. Pero bueno, como contexto solamente le cuento acerca de un hombre que todos nosotros hemos oído alguna vez, hemos predicado, algunas veces has comentado sobre él, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, antes de ser el considerado apóstol Pablo, fue un hombre malo. La Biblia lo describe que fue como un sicario de aquellos tiempos, que tuvo un encuentro con Cristo ahí en el capítulo 9 de Hechos, donde dice que iba hacia el camino hacia Damasco y que iba con cartas de las autoridades religiosas para atacar a aquellos que creían en el nombre de Cristo, que hablaban acerca del nombre de Cristo. Pero ahí tuvo un encuentro con el Señor y usted sabe la historia. Él le dice: Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le da instrucciones, lo manda a un lugar. Ananías, uno de los hombres enviados por el Señor, oró por él para que recibiese la vista y empezase a formarse, y ahí nace un creyente, Saulo, convertido en ese camino hacia Damasco, que posteriormente en el capítulo 13 es enviado. Dice la Biblia que había hermanos reunidos en un lugar, un tiempo de oración, de reunión, y el Señor les dijo: apártenme a Bernabé y a Saulo, porque los voy a enviar. Y empezaron los viajes misioneros, los cuales usted puede leer a partir del capítulo 13 de Hechos, la historia de los viajes misioneros de Pablo. En esos viajes misioneros fueron a Corinto, fueron a Éfeso, fueron a Galacia, fueron al Ponto, fueron a Capadocia, Asia, Bitinia. Todo eso lo recorrió el apóstol Pablo en 3 viajes. El primero de ellos fue un excelente viaje, el segundo también, y el tercero de reconocimiento. Pero ahí se formaron todas las iglesias que son mencionadas en el Nuevo Testamento, las cartas que luego el apóstol manda a cada iglesia. Pero sabe una cosa, siempre hay personas que van detrás de aquel que va abriendo camino, diciendo que él puede hacer las cosas mejor del que ya pasó. Y hubo casos en los cuales los judíos creyentes se fueron a las iglesias de los gentiles, que son las iglesias a las cuales el apóstol escribe después algunas cartas, la de Corinto, la de Galacia, y todas esas iglesias. Iban personas tratando de implementar o de imponer las costumbres de la ley. Y la ley establecía del descanso del sábado, establecía muchas cosas, fiestas solemnes. Pero una de las cosas que los judaizantes decían a los nuevos creyentes: ellos se tienen que circuncidar. Y esta circuncisión era una práctica de los judíos, los cuales ellos lo llevaban a cabo y cumplían este ritual. Pero los gentiles que habían recibido a Cristo ahora en el trabajo del apóstol Pablo, ellos no sabían nada de este rollo. Y los cristianos judíos fueron a los gentiles a decirles, después de que Pablo los evangelizó y recibieron a Cristo, ahora llegan los judaizantes y dicen: ustedes tienen que circuncidarse. Y empieza una discusión. Y la Biblia me dice una historia en capítulo 6 de Gálatas, una de las iglesias que más fue así acosada por los religiosos judaizantes. Habla acerca de cómo ellos les forzaban casi a hacerlo. Pero los versículos del capítulo 6, en el capítulo 6 de Gálatas, si usted quiere leerlo en alguna oportunidad, a lo mejor ya lo leyó, el apóstol Pablo dice: señoras y señores, ustedes están tratando de que la gente se circuncide no para gloria de Dios, sino para ustedes. Y empieza a decirle, e incluso yo creo que hasta tiene alguna discusión con algunos y le dice: es que tú eres igual que los gentiles. Pero el apóstol Pablo se enoja. Y en el capítulo 6 de Gálatas, versículo 17, les explicó todo el asunto, cómo está, cómo Dios no quiere que nosotros carguemos con situaciones visuales, o sea, que hagamos cosas rituales, las cuales tratando de agradarle a Él, sino que haya una conversión interna, que el Señor cambie nuestro corazón. Y les dice: señores, de aquí en adelante, versículo 17,
de aquí en adelante que nadie me cause molestia, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesucristo. Y él les dice, voy a acabar este rollo con esto, señores. No vamos a meter a los nuevos creyentes en este ritualismo, en esta idea, en esta doctrina. Vamos a llevarlos. Y hubo un concilio lo cual establece que las cosas que deben guardar los creyentes gentiles. Pero aquí el apóstol Pablo dice, señores, ustedes no tienen que discutir conmigo nada. A ustedes les falta barrio todavía. Ustedes ustedes les falta ver más box a ustedes y están aquí discutiendo conmigo como si supieran todo. Yo, Pablo, traigo en mi cuerpo las cicatrices, las marcas de caminar con Cristo. Y le dice, de aquí en adelante no me molesten. Muchas veces tenemos que pararnos firmes ante una discusión que no trae absolutamente nada. Decirle, ¿sabe qué? Ya cállate. Si no vamos a hablar cosas buenas, no hablamos nada, ¿verdad? O si vamos a hablar de cosas que nos edifiquen, que nos consuelen, que nos exhorten, vamos a platicar. Pero si es chisme, si es doctrina, si es pleito, si es idea, vamos a dejarla ahí. De aquí en adelante, no me molestes. Y verá cómo las molestias tendrán un fin, ya no te seguirán. Pablo, me encanta cómo es Pablo. Pablo es bien amoroso. Sus oraciones son tan inspiradoras, pero de repente saca el cinto y da unos cintarazos, ¿verdad? Como debe ser, ¿verdad? Porque ni todo el amor, ni todo el castigo, ¿verdad? No, tenemos que ser balanceados en esto. Ni toda la gracia, ni toda la ley. Hay que meternos en ese balance que nos corresponde. Bueno, pero sobre lo que quiero hablar en este día es esas marcas en nuestra vida. Marcados, el tema en sí es marcados. Y el apóstol decía, yo estoy marcado, yo tengo en mi cuerpo las huellas. Y si usted lee la historia, se dará cuenta que Pablo sufrió ataques. En Listra lo consideraron que era un dios y les quisieron a él y a su acompañante dar tributo, sacrificios. Pero él dijo, no, señores, somos nosotros igual que ustedes. Y dice que batalló para evitar que los idolatraran ahí. Pero de pronto cambia todo, llegan unos alborotadores y ahora aquellos que pensaban que Pablo era un dios, ahora lo ven como un enemigo y lo apedrean. Dice la Biblia que lo apedrearon y lo dejaron ahí tirado pensando que se había muerto. Pero se levantó el apóstol y se levantó vivito y coleando. Esos peñascazos dejaron huellas en su cuerpo. Tuvo azotes, tuvo pleitos, tuvo situaciones, atentados los cuales él sufrió. Y él dice con toda seguridad, yo tengo en mi cuerpo las huellas, yo traigo en mi cuerpo las marcas de Cristo. Y la palabra que se deriva también de esta marca, la quiero llevar a que la veamos como sello. Ese sello, yo tengo el sello del camino que he recorrido, yo tengo el sello de la fe que hoy profeso, yo tengo el sello del Dios a quien yo creo y tengo en mi corazón. Y la palabra que viene de sello en el Nuevo Testamento proviene de una palabra griega que significa estampar con una marca privada. O sea, un sello lleva a entender que alguien es dueño de ese objeto, de esa persona, de esa cosa, de ese animal incluso, y lo veremos más adelante. Con el fin de mantener algo en secreto también se ponía un sello y nadie podía abrir ese documento. Los sellos se usaron para negocios oficiales. Un centurión, por ejemplo, un centurión romano podría haber sellado un documento que estaba destinado solo para que su superior lo viera. Y si el sello estaba roto, aquel que recibía el documento sabría que la carta había sido manipulada o leída por alguien distinto del que la había sellado. O sea, había sido violado ese sello. Entonces ahí ese sello habla también de privacidad, habla de propiedad, pero es una marca la cual en nuestra vida también de vez en cuando podemos ver alguna marca, un sello. Usted tiene el sello de una familia. Ustedes que García, González, ustedes Nava, ustedes López, ustedes tienen ya el sello de esa familia. Pero muchas veces, mis amados hermanos, hay otras marcas las cuales no son muy agradables. Y en muchas ocasiones
somos marcados por situaciones en nuestra vida, por nuestras características, por experiencias, por situaciones las cuales estuvieron fuera de nuestro control y dejaron una marca en nosotros, a veces visible, pero a veces también invisible. Y muchas ocasiones también el nombre mismo te marca, o el nombre que te pusieron te ha marcado. El nombre es un derecho que cada persona tiene para demostrar también que existe, pero también habla acerca de su individualidad. El nombre es desde el nacimiento establecido para reconocerte. Si eres de una familia grande, tu nombre marca diferencia, saben quién eres tú. El nombre propio o el nombre de pila es el que colocan los padres cuando van a registrar a su hijo, a su hija a la oficina de registro civil. Mi padre llevaba de 5 en 5, fue 3 veces al registro civil, juntaba 5, un racimo de 5 y luego otro racimo de 5, y yo fui en el segundo racimo. Y en este mes de abril me nació una sospecha, porque 4 de los de la familia Tenorio cumplimos años en abril. Y yo no dudo de mí, porque el 23 dice San Jorge, ¿verdad? Y así lo establece, pero los demás yo no sé, porque mi papá llevaba a varios y yo creo que se le cruzaban las fechas, y a lo mejor yo hasta ni de la familia soy adoptado. Y entonces siempre he visto diferente, siempre he visto, o sea, más galán, más más guapo y todo. Yo digo, se me hace que estos, o yo soy el adoptado o ellos, ¿verdad? Pero el nombre nos marca. Hoy nuestro tema nos vamos a hablar un poquito al respecto de eso. Fíjate cómo nuestro nombre puede también hablar de nuestra personalidad. Ando estrenando traje y no le quité, eso es para colgarse, yo creo. Y acá traigo el precio. Walmart, no es cierto. Vamos a dejarnos de cosas, pero muchas veces el nombre cuenta una historia. Y sobre esto, usted sabe la historia, no voy a entrar mucho en detalle, porque quiero hablar de un sello mucho más importante que un nombre, que una cicatriz, que algo. El matrimonio de Isaac y de Rebeca, un matrimonio tan hermoso, ¿verdad? Cuando un día les anuncia: señor Isaac, usted va a ser padre dentro de unos meses, y están esperando con ansia el alumbramiento, y de pronto nacen 2, y uno viene tomándole el tobillo al otro, y nacen 2 niños, los cuales trajeron el gozo y la alegría en la casa. Imagínate, si con uno nos gozamos, imagínate con 2. Imagínate las 2 cajas de pañales que vas a comprar cada mes, la leche. Imagínate todo el gozo que trajeron estos 2 niños. Y a uno le pusieron Esaú y al otro le pusieron Isaac. Jacob. Y cuando estos nacieron, desde que nacieron, ya nacieron con una particularidad. Y la Biblia cuenta la historia de cómo este muchacho, uno de ellos, el mayor, era Esaú, al cual le correspondían los privilegios de la primogenitura. Pero usted sabe la historia. Un día él vendió la primogenitura por un plato de lentejas rellenas de camarón que hizo su hermano Jacob. Y cuando hizo esto, él no consideró, hasta que llegó un momento cuando ya Isaac iba casi a partir, y él le dice a su hijo Esaú: ve y tráeme algo del campo para que me lo des, me lo preparas, lo guisas y luego me lo traes para bendecirte. Y la mamá, inteligente, ¿verdad?, le dice al chiquilín, le dice: vete rápidamente, vamos a guisar y vamos a hacer una tranza aquí. Y usted sabe la historia, cómo la bendición que le correspondía al mayor se le fue dada al menor, llamado Jacob. Y de ahí empieza una situación de problemas. Y la Biblia me dice que el muchacho mayor fue por la bendición, le dijo: no, es que ya te bendije. No, padre, yo no fui, no me has bendecido. Y se dio cuenta que alguien había tomado su bendición. Y él, con angustia, dice la Biblia que llorando le dijo: papá, solamente tienes una bendición, no tienes una bendición para mí, una bendición extra.
y le bendice, pero no con la bendición que le correspondía. Pero la Biblia me dice en esa historia que este muchacho llamado Esaú dijo: un día no estará papá, y cuando papá no esté, yo voy a matar a mi querido hermano. El amor entre hermanos. Y dice la historia que la mamá le dijo a Jacob: vete con los familiares que tenemos allá en Miami, en Florida, y métete allá, cosecha naranja o haz algo, pero vete para los United States, porque aquí va a haber problemas. Y se fue aquel muchacho, tuvo un encuentro con el Señor. Usted sabe la historia, aquella historia donde luchó con un ángel y el ángel le decía: suéltame porque ya necesito irme. Él dijo: yo no te voy a soltar hasta que me bendigas. Dijo: está bueno, ¿cómo te llamas? Me llamo Jacob. ¿Usted cree que no sabía cómo se llamaba? Sí sabía, el ángel sabía cómo se llamaba, pero Jacob necesitaba reconocer quién era él. ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas? Yo soy Jacob, el usurpador. Yo soy el que tomó ventaja. Yo soy Jacob. Y la Biblia dice que le dijo: ya no te vas a llamar más Jacob, sino te llamarás Israel. Y le tocó la coyuntura, y dice que se descoyuntó y quedó marcado. Quedó marcado donde quiera que caminaba. Jacob le decían: oye, ¿qué te pasó? No, es que tuve un encuentro con alguien que me tocó. Pero quedó marcado para siempre. Pero su nombre fue cambiado. Y esta historia la hemos oído, pero ¿sabe usted que se repite? Esta historia la cuenta también el capítulo 25, pero también en el capítulo 32 de Génesis. Dice que Jacob regresó después de estar con Labán y hacer su familia, hacer su patrimonio, y regresa a su tierra. Regresa después de un buen tiempo que trabajó duro ahí en la pizca de la naranja y del algodón. Regresó con su Ford Ranger 4x4 así grandota. Regresó a su rancho. Regresó y venía feliz, pero él tenía cierto miedo. Dije: mi hermano a lo mejor todavía no se le pasa el enojo. Y la Biblia dice que él inició su regreso a los suyos. Génesis 32, 24 habla acerca de esto. Dice que se quedó Jacob solo, hizo los campamentos. Dijo: si uno vamos a ponerlos para ahí, otros para acá, por si hay problemas, que alguien se salve. Y dice que él se quedó solo, y así se quedó solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y el ángel le dijo: suéltame que ya raya el alba. Y Jacob le dijo: no te suelto hasta que me bendigas. Y él le dijo: déjame porque raya el alba. Él le dijo: no te voy a dejar si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él le respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Versículo ahora 35, versículo 9. Apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram, y le bendijo. Fíjate, y le dijo Dios: tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti y a tu descendencia después de ti daré la tierra. ¿Cómo la historia puede ser cambiada? ¿Cómo la historia puede ser transformada? Cuando Jacob se fue como un usurpador, como un ventajoso, pero con ese encuentro con el Señor, ahora esa marca que el mundo le había dado, que sus acciones le habían dado, son cambiadas por una marca diferente. La marca que nos da una nueva oportunidad. El mundo nos pone etiquetas. La sociedad nos pone nombres, incluso apodos, los cuales hablan de una condición o de una estigma que se nos coloca. Pero cuando tenemos un encuentro con Dios en nuestro Betel, ¿sabe qué? Habrá una marca mejor, la cual cambiará todo lo que la historia ha contado, para empezar a escribir una nueva historia. Yo no sé si alguien hoy aquí está con marcas las cuales la sociedad le ha puesto. Por lo mejor te han dicho que eres
que eres esto o aquello, pero hoy estás en un lugar donde hay una marca mejor que puede ser puesta sobre tu vida, que cambiará totalmente el curso de tus años venideros, los cuales serán de bendición si tú permites que este sello sea puesto sobre tu vida. Porque el mundo nos sella, el mundo nos etiqueta, el mundo nos puede, incluso no solamente los desconocidos, sino nuestra propia familia pueden etiquetarnos, marcarnos con algo, lo cual nos llevará por el camino de la tristeza y de la desolación si no sanamos de esto. Dice la escritura que ahí viene Jacob. Vuelvo a la historia de Jacob. Y dice el versículo 35, 16 en adelante, que una vez que salieron de Betel, Jacob y su clan avanzaron hacia Efrata. Pero Raquel, Raquelita, por la cual trabajó 14 años Jacob, esta muchacha bella de ojos, guapa, hermosa, que era el todo para Jacob. Dice que Raquel entró en trabajo de parto cuando salió embarazada. Y dice que entró en trabajo de parto mientras aún estaban lejos de allí y sus dolores eran intensos. Luego de un parto muy difícil, la partera finalmente exclamó: no temas, tienes otro varón, un hijo de Raquel. Aquí yo veo lo que está sucediendo, es el regreso de Jacob hacia los suyos. Ya tuvo un segundo encuentro que le confirma que él es una persona redimida, cambiada, con otra identidad. Pero algo sucede, su amada esposa viene embarazada y no hay un IMSS ahí, no hay un Instituto Mexicano del Seguro Social, no está La Salle cerca del hospital de La Salle, hay una partera. Y yo admiro a estas mujeres, platicando con mi nuera, mis nueras, ellas tuvieron, ya me hicieron abuelo, cada una de ellas un muchachón. Pero mi madre, yo les platico, mi madre tuvo 15 y ustedes por lo menos lleguen a la mitad, ¿verdad? Y pero le digo, es más, mire, mi mamá fueron 15 y todas los tuvo en casa con una partera, con la señora Lupita, doña Lupita era la partera del rancho, y 15 veces fue la señora Lupita, cada año iba la señora Lupita a la casa a recibir al que llegaba en ese día, porque ahí en el rancho así era, la mujer tenía que estar como la escopeta, siempre cargada. Y fuimos 15, y le digo, y 15 sin anestesia, alabanzas al Cordero, 15 sin el suerito ahí, 15 sin que el esposo le diera la mano y decía, muerde mi brazo. No, el hombre no se metía ahí, era la mujer nada más, la partera y la mujer. Wow, qué tiempos aquellos. No lo haga, si tiene oportunidad mejor que le hagan la cesárea. Yo lo vi con mi esposa y dije, no, pues la cesárea está bien, gloria a Dios. Pero saben ustedes que Elisha y Yair se fueron por esa experiencia. Tiaguito, que es el segundo nieto, nació en la casa con una partera. Digo, estos son de los míos, alabanzas. Y dicen que quieren tener 15 hijos con la misma partera. Pero no, ellos sufrieron, ellos padecieron. Y Yair me dice, no lo vuelvo a hacer jamás. Pero esta mujer, Raquelita, no tiene las bendiciones que usted tiene, ni seguro popular había. AMLO todavía no había llegado. Estaba la cosa difícil, venían de un viaje, incomodidades, y de pronto dice, fíjate lo que dice la escritura, que entró en el trabajo de los dolores intensos, y luego de un parto muy difícil, la partera finalmente exclamó, no temas, tienes otro varón. Pero quiero que veas el siguiente versículo 18. Raquel estaba a punto de morir, pero con su último suspiro puso el nombre del pequeño que iba naciendo, y el nombre que le puso fue Benoni. ¿Y sabe lo que significa? Hijo de mi tristeza. Hijo de mi tristeza significa Benoni. Yo pienso que el dolor tan intenso, ahorita nosotros nos reímos por la forma en que se los conté, pero ahí no había risas, ahí había preocupación,
Ahí esta mujer estaba sufriendo, estaba padeciendo los dolores de parto y este trabajo, y ella está en cierta forma, está angustiada. Y a consecuencia de su estado emocional, ella emite lo que siente y le pone al niño, llámenlo Benoni, que significa hijo de mi tristeza. Y cualquiera de nosotros puede decir, bueno, si esa es la voluntad, aleluya, que sí, ese sea. No. Sin embargo, dice, el padre del niño lo llamó Benjamín. Benjamín significa hijo de mi mano derecha. Raquel quería que se llamara Benoni por el momento que estaba viviendo, pero el papá le dijo, no, tú te vas a llamar Benjamín, el hijo de mi mano derecha. Lo siento, mi amor, Raquelita, te amo tanto, pero hoy no te voy a conceder este deseo, porque yo quiero tener a mi hijo con marcas que lo lleven al éxito, con marcas que lo lleven a ser grande, que él no va a vivir en tristeza, en dolor, en amargura, no va a ser marcado de esta manera, sino va a ser el hijo de mi mano derecha, Benjamín, el que me llena de orgullo. Y sin embargo, fíjate lo que dice la escritura, que en ese alumbramiento murió Raquel. Murió Raquel. Muchas veces se muere de tristeza. Hay una marca de tristeza en las personas. Hay la marca de la amargura, de la tristeza, del dolor. Pero a veces la tristeza mata. Hay un término que estudiando sobre esto encontré, que es el síndrome de Takotsubo. No es de tacos, es de Takotsubo. El síndrome de Takotsubo, esto fue descubierto por los orientales, por eso tiene ese nombre, Takotsubo, y es el síndrome del corazón roto. Es el síndrome del corazón. Esto explica el fenómeno real que ocurre en pacientes que han estado expuestos a un estrés emocional repentino o a circunstancias extremadamente devastadoras. Clínicamente se define como una miocardiopatía inducida por estrés, también conocida como el síndrome de Takotsubo. ¿Puede alguien morir entonces de tristeza? Sí, se muere de tristeza. Sí, se muere de tristeza. Fíjate lo que sucede. En el 2016, usted debió haber visto alguna película de Debbie Reynolds, una artista de Hollywood. Hizo muchas películas de aquellos tiempos, pero en el 2016 su hijo señaló que había muerto su mamá, y su mamá murió por la tristeza. El día anterior había muerto la hija de ella, de Debbie. El día anterior había muerto, y fue un duro golpe para su mamá, la cual en su funeral, en los preparativos de su funeral, le dijo a su hijo: estoy triste y quiero estar con mi hija. Y al otro día murió sin tener absolutamente ninguna enfermedad, y se descubre que fue por el síndrome del corazón triste, por la tristeza. Mis hermanos, nosotros tenemos el remedio para la tristeza. La Biblia dice que un corazón alegre constituye un buen remedio. Un corazón triste seca los huesos. Sí, muchas veces la vida te quiere marcar con la tristeza, con el dolor, y muchos quizá puedan llevar por años esa marca de tristeza, pero llega el tiempo en que el Señor te puede liberar de eso. El Señor puede. Yo sé que lo que duele perder un ser amado, a papá, a mamá. No tengo experiencias tan difíciles como padres que han perdido a sus hijos, pero yo entiendo que la tristeza puede ser un arma del enemigo para echarte a perder la vida, incluso para matarte. Pero hay una promesa en la palabra, que así como Jacob fue cambiado, así como Benoni no fue aceptado ese nombre, así también tu tristeza puede ser aniquilada, borrada en este día, y que el Señor quite ese manto de tristeza, ese luto sobre ti, y ponga un manto de alegría y de gozo sobre tu vida. Que no nos importan los que se fueron, sí se fueron, pero ya no vamos a revivirlos. El rey David decía:
yo no puedo traerlo hacia mí, hablando de aquel bebé que había muerto, yo no lo puedo traer hacia mí, pero un día voy a ir hacia él. Y esta debe ser la razón por la cual nosotros vivamos una vida en honor a los que ya se fueron, haciendo las cosas bien y sabiendo que algún día iremos nosotros a ellos. Pero no te quedes con el dolor, con el luto de alguien que ya partió. Necesitas vivir por ellos y no morir por ellos. Y el remedio está en Cristo. El remedio. Y mire, el gozo del Señor, la Biblia me dice en Proverbios 17:22 que el corazón alegre constituye un buen remedio, es una buena medicina. Ríase, sonría, la alegría trae gozo. Hoy tenemos el gozo. Ayer se llevó a cabo el viernes y sábado la celebración de mujeres, la cual fue de gozo. Joy es gozo en España, ¿sí? Alegría, es fiesta. Entonces, ¿cuántos están contentos? Levanten la mano el que no esté contento y ya quiera que nos vayamos a la barbacoa. Perfecto, vamos a orar por ustedes. Cuando nosotros no nos gozamos, entramos en esa amargura, es una marca también que el enemigo pone. El enemigo pone. Noemí, otra mujer de la Biblia, se fue con su esposo a vivir en otra provincia lejana con sus 2 hijos. Y la Biblia dice que esos 2 hijos allá se casaron y se formó una familia bien bonita. Mamá, papá, las nueras y los hijos estaban felices, pero de pronto muere el papá. Y se queda la mamá viuda y un poquito triste. Pero luego muere el hijo mayor y luego muere el hijo menor y se queda ya la mamá nada más con las 2 nueras. Y le dicen: muchachas, hagan su vida ustedes, yo me voy a regresar a mi pueblo. Y la Biblia dice que una de ellas la besó y se regresó orfa. Pero Ruth le dijo: no me pidas que te deje ni que me aparte de ti. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Donde quiera que vaya yo iré, y donde mueras, ahí voy a morir. Qué nuera tan buena tenía. Y dice la Biblia que regresaron. Y cuando regresaron al pueblo, los del pueblo vieron que Noemí había regresado. Y decían: oh, Noemí, ya regresaste. Y fíjate lo que le dice ella: ya no me llamen Noemí. No me llamen Noemí. Fíjate, esto está en el capítulo, ¿dónde estoy? Capítulo, aleluya. Ya no me llamen Noemí, llámeme Mara. Llámenme Mara. Cuando estás amargado, fíjate, no quieres la alegría que te corresponde. Ella le respondió, capítulo 1, ¿verdad? O 2 o 3 o 2 de Ruth. Ella le respondió: no me llames Noemí, sino llámeme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Es lo que ella dice, es lo que ella experimenta. Y muchas veces se renuncia a la dulzura para traer la amargura, se renuncia a la alegría para traer el dolor. Pero hay alguien que cambia la tristeza en gozo. Hay alguien que esa Mara, que significa amargura, se ha transformado. En el Éxodo llegaron a un lugar en el cual se encontraron con aguas las cuales no podían tomar, y ellos tenían sed. Pero ahí en ese lugar encontraron ese manantial, pero las aguas eran amargas. Y el Señor le dijo la instrucción, echaron una madera en ese lugar y las aguas se endulzaron. Siempre habrá, la cruz de Cristo tiene el remedio para toda amargura. Toda tristeza se puede ir, pero no aceptes la amargura que el enemigo pueda traer hacia ti como una marca. Jabes es otro que decía: yo me llamo Dolor Gutiérrez Hernández. Yo me llamo Dolor. Jabes significa dolor. Sin embargo, el Señor le cambió esta situación. Dice la Biblia en 1 Crónicas 4:9: Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo: por cuanto lo di a luz en dolor. Pero Jabes invocó a Dios y le dijo: Señor, dame bendición, dame bendición. Y el Señor se lo otorgó. Todo está sujeto
A cambio, no te quedes con ese dolor, ni con esa amargura, ni con esa tristeza. Que el Señor te cambie tu vida. Pero hay un sello, y ese es el que quiero que veamos, mis amados hermanos. El sello, el cual habla de a quién nosotros pertenecemos. Dice la Biblia que aquellos que confían en Jesús poseen un sello. Poseemos un sello, tenemos un sello. Esto se encuentra en Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. Dice que en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Este es el sello que nosotros tenemos. Este es el sello que tú debes estar seguro y consciente de que lo tienes. El sello del Espíritu Santo. Y este sello significa la pertenencia. Significa pertenencia. El sello de Dios solamente será puesto sobre aquellos que hayan decidido pertenecer a Cristo, que hayan decidido caminar con Cristo, que hayan decidido vivir con Cristo, que hayamos decidido pasar nuestros días y hasta la eternidad con Cristo. ¿Cuántos de esos habrá hoy aquí? Estar sellado significa que pertenecemos a Él. El sello de Dios es una marca que el Señor pone sobre sus fieles escogidos, hombres y mujeres que han decidido caminar en fidelidad hacia ellos. El sello de Dios es una marca invisible que solamente la ve Dios, pero también la ve el chamuco, y sabe que no se va a meter contigo porque hay alguien a quien tú le perteneces. El sello del Espíritu Santo es una marca o sello que implica pertenencia, determina que somos propiedad exclusiva de Dios. Cuando el enemigo ve el sello, dice: yo no me meto porque le pertenece a alguien, yo no me meto. Mi papá fue ganadero, ganaba para todos lados. Mi papá tuvo animales, tuvo vacas, caballos, y tenía buen número de animales. Y había un fierro, el fierro que le ponía a cada uno de esos animales. Y usted conoce a lo mejor la historia, los que son de rancho, la nueva generación, búsquenlo en Google, ahí lo puede ver, y en YouTube. Pero a mí me tocó errar los animales de mi padre. Y recuerdo que poníamos ese fierro en una lumbre, se ponía el rojo vivo, lo tomábamos, el animal ya estaba listo ahí, nada más lo poníamos así. El animal no tenía que sentir el dolor. El que sabía hacerlo nada más era un toquecito, pero el que no sabía hacía que el animal expresara su dolor. De hecho, había una apuesta que si tú le ponías el fierro y el animal reaccionaba con un bramido, pagaba los refrescos. Y esa marca quedaba en una de las partes traseras del ganado. Y ese yo recuerdo CT, eran dos letras, C y T, las iniciales de Cándido Tenorio. Y todas las vacas tenían eso, los caballos también. Cuando uno de los animales salía del corral de mi papá, podía irse a donde sea, se metía al corral de los vecinos, quizá, u otros más lejanos. Pero cuando el dueño de ese rancho veía el fierro que era de don Cándido, enseguida lo tomaba y se lo llevaba a don Cándido porque le pertenecía. Ya pasaron años después, y si el animal que entraba en tu potrero lo matabas y ya nadie sabía quién, no lo regresabas. Pero en aquel tiempo sabían de quién era. Nuestro Dios Todopoderoso nos ha puesto un sello. No es un fierro, pero es algo que nos ha marcado. Esa marca implica que pertenecemos a Él, pero también ese sello nos da la identidad de que pertenecemos al reino de los cielos, que somos de Él. Dice Efesios 4:30: no entristezcan el Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos. Así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Ese sello nos habla de que pertenecemos a alguien. Nos identifica, dice el versículo 22 de 2 de Corintios 1, y nos identificó como suyos al poner al Espíritu Santo en nuestro corazón como un anticipo que garantiza todo lo que Él nos prometió. El sello es la prueba de que somos hijos de Dios y que Dios nos ha marcado
como pertenencia suya. El sello distingue a los creyentes de los no creyentes. El sello da testimonio de que somos hijos, que somos herederos y coherederos con Cristo. Romanos 8:15 dice: y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio recibieron al Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Y ahora lo llamamos papá. Ahora éramos huérfanos, desamparados, pero cuando venimos a Cristo Él nos pone un sello y dice: ahora perteneces a la familia de Dios. Ahora ya no estás solo, no andas vagando como oveja perdida. Ahora perteneces a una casa, tienes un padre, y a ese padre le puedes decir: Abba, Padre. Pues su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Mis amados hermanos, amigos, compañeros del alma, no podemos nosotros decirle solamente que Dios los ama y que ustedes son hijos de Dios. Somos hijos de Dios o somos hijos de, ya sabe, o hijos de Dios o hijos del diablo. No hay en medio, no hay término medio. Y el Espíritu Santo, el sello, en nosotros demuestra de que somos hijos de Dios. Y como somos hijos de Dios, dice: así que como somos hijos de Dios, también somos herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. Ser sellado es ser declarado que somos entonces de Cristo. Fíjese, el sello se ponía en la antigüedad, se ponía sobre una resina, creo que era una resina, se calentaba, se ponía una plasta de resina y luego se oprimía con el sello del rey. Y esa era la imagen que quedaba grabada en ese sello. Y ese sello veían en la identidad del reino tal. Nosotros tenemos un sello, y sobre ese sello la imagen de Cristo, la figura de Cristo en nosotros. Nosotros estamos sellados y pertenecemos a Él, somos hijos de Dios, pero también representamos a Cristo. Cuando alguien ve ese sello, no nos ve a nosotros, ve lo que está en el sello, y el sello es Cristo en nosotros. Reciben el sello cuando escuchamos la palabra y la ponemos en práctica. Dice la escritura en Efesios 1:13: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Somos sellados. Todo sello tenía esa imagen que le digo, y hoy nosotros tenemos, el creyente, debemos de presentar en ese sello la imagen de Cristo. ¿Ven a Cristo en ti cuando vas al súper? Ven a Cristo en ti, varón, cuando vas manejando a las 12 del día en el 8 Berriozábal. Alabanzas. Ven a Cristo en ti cuando estás formado en la fila del banco y tienes prisa. Ven a Cristo en ti cuando hay una situación la cual tienes que arreglar con paciencia, con amor. Yo creo que sí, porque el sello del Espíritu Santo, recuerda que estás sellado con el Espíritu Santo. El sello es algo lo cual nosotros debemos estar conscientes de que eso nos hace diferente a los demás en el sentido correcto de la palabra, porque la presencia del Espíritu Santo en los creyentes también es la garantía, es lo que manifiesta que hemos sido sellados, pero es una garantía y constituye un adelanto de lo que Dios nos dará un día. Efesios 1:14 dice que son las arras. ¿Qué es las arras de nuestra herencia? Hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Un adelanto. Arras es la garantía en el medio comercial, es un anticipo que asegura el pago del compromiso contraído. Aseguraba que el total sería entregado posteriormente. Arras es un término que habla de entregar dinero en garantía. Es una parte del precio de la compra pagada por adelantado. Y fíjate, las arras constituyen el primer adelanto en nosotros que garantiza la plena posesión cuando la cantidad total sea pagada. Será entregada también. Pero el Espíritu Santo como arras es la garantía de que la salvación es nuestra ahora y que recibiremos mucho más cuando Cristo venga.
El Espíritu Santo es la garantía de que el creyente tiene la salvación, de que ya posee la herencia del reino de Dios. No lo tenemos todo, pero imagínate cuando lo tenemos todo. Si en esta vida lleno de bendiciones, de bondades de Dios, la pasamos bendecidos, prosperados, victoriosos, imagínense cuando lleguemos al cumplimiento. Nada más fueron las arras que entregamos a veces en la boda. No, con esa no compramos nada, pero es el símbolo de que está comprometido el hombre a ser el proveedor de la casa, de que va a haber dinero ahí. Bueno, el Señor nos dio el Espíritu Santo y son las arras. Le dio a la novia, ¿verdad? Le dio a la novia las arras. El novio le dio esas arras, pero imagínate lo que va a pasar cuando esas arras que representaban un adelanto, ahora tengamos toda la plenitud, todo lo que Él nos ha prometido. Si aquí estamos bien, ¿cómo vamos a estar cuando todo sea todo? Entonces el Espíritu Santo es el anticipo, es la garantía de lo que tendremos, pero esa marca es la que nos hace diferentes. Mis amigos, la marca que la sociedad te puede tener puede ser muy negativa. Hay gente marcada por la enfermedad, hay gente marcada por la tristeza, por la amargura, hay gente marcada por los vicios, por el alcohol. Le platiqué de un tal Fito, ¿verdad?, que llegó al Instituto Bíblico con problemas por adicciones, pero se encontró con Cristo, el Cristo que lo aceptó tal y como él llegaba, y lo recibió él en su corazón y empezó a cambiar su vida. Mi nombre es Jorge Tenorio Osorio. Mi papá me quería poner Honorio y iba a estar bien chido, Honorio Tenorio Osorio, pero soy Jorge Tenorio Solio por mi madre, pero por la equivocación del registro civil soy Osorio. Sin embargo, la sociedad me puso otros sellos. Incluso mi hermana, mis hermanas, mis familiares me tenían otros sellos. Yo tengo una identidad oficial, pero para ellos yo era un rebelde, un desobediente, un don nadie. No vas a llegar a ningún lado, me dijo mi hermana mayor. Y por ser autoridad, pues yo le estaba casi creyendo. Tú no sirves para nada, Jorge. De veras, de veras. Y me aventó con esas palabras, me marcó y casi iba llegando a la meta que ella había trazado cuando me encontré con Cristo Jesús. Y en ese 1980, jovenzuelo, el chamaco, me encuentro con Cristo, lleno de marcas. Yo traía las marcas como el apóstol decía, yo también traía marcas, pero no las de Cristo, sino del maltrato de la sociedad, de aquellos que decían que yo no iba a llegar a nada, no iba a ir a ningún lado, no podía lograr nada, fracasado, hijo desobediente, oveja negra, chupacabra, me decían de todo. La sociedad lo había puesto, pero yo había aceptado muchas de ellas y vivía mal, en desobediencia, en rebeldía, en vicios, en excesos, en todo iba mal. Y mi vida fue a pique hasta que un día el glorioso evangelio llegó a mi vida y conocí a Cristo en Monterrey, Nuevo León. Soy regio por conversión. Y ahí me hablaron de Cristo, del Cristo que no me condenaba, que no me echaba para afuera por la forma en que yo era o porque cómo me había portado, sino que me esperaba con su amor inagotable. Y ahí le dije, Cristo Jesús, ven a mi vida, te recibo, perdóname, no te conocía como me lo han presentado ahora con tanto amor. Y le entregué mi vida al Señor, 1980, y lo recibí en ese día, en esa ocasión, pero yo seguía marcado, yo seguía con las marcas. Tuve que empezar en esa sanidad en mi vida para olvidar todo el pasado. Cuando llegamos a Cristo, Él nos pone el sello de su propiedad, pero tenemos que empezar a caminar en esa transformación. Yo llevaba vicios, llevaba problemas de diferente tipo, incluso de salud, llevaba problemas de salud a consecuencia de los excesos de la vida. Pero en ese día yo le dije, Señor, aquí está mi vida, si la recibes así como la traigo de desgobernada, así como la traigo de
semidestruida. Si tú la recibes, aquí está, te la entrego. Y Él, con amor eterno, me tomó. Ese día sentí el amor de Dios, pero el otro día las cicatrices del pasado volvieron a molestarme, porque me encantaba el trago y me encantaba la hierba verde y seca, de olor penetrante. No, en aquellos tiempos no había vicios como en estos, y que hay tantas cosas que se meten las personas a veces al cuerpo y se vuelven locos, ¿no? Pero allá nosotros éramos naturistas, era hierba verde, era hierba verde, y era lo que nos llevaba al gozo, ¿no? En aquellos tiempos el alcohol, el vino y la marihuana eran los excesos de aquellos tiempos, y pues yo estaba en esas dos cosas. Pero cuando Cristo vino a mi vida, cuando le entregué mi vida, Él no dijo: no, tú eres bien marihuano, loco. No, tú eres bien borracho. No, Él me vio con su amor inagotable, así como el Padre recibió al Hijo pródigo, me abrazó. A pesar de que olía yo a marranos, Él me abrazó. A pesar de que traía un vestido roto, destruido, sucio, Él dijo: te voy a poner un vestido nuevo, te voy a dar zapatos nuevos, te voy a poner un anillo en tu mano, te voy a dar identidad, te voy a sellar de mi propiedad. Y todo empezó a cambiar. Pero sabe que las cicatrices ahí estaban. Pasó un mes y yo seguía con problemas del pasado. Pasaron 2 meses, yo seguía con problemas del pasado. Ahí no había donde conseguir nada, pues era una escuela bíblica, ahí pura santidad, aleluya. ¿Que quieres echarte algo? Toma vino del Espíritu Santo, ¿eh? No, que quiero fumarme, fúmate la palabra de Dios. O sea, todo ahí era espiritual, pero había un taller donde tenían un refrigerador donde guardaban todas las pinturas y los solventes, alabanzas al Cordero. Y yo iba a trabajar, ¿verdad? Y cuando había esa necesidad que el cuerpo te lo pide, no estoy justificando esto, hasta vergüenza me da, pero usted ríase de mí. Cuando había ese deseo de algo me falta, y la carne cochina no se dominaba, iba yo a ese refrigerador y lo abría y le daba un toque, aleluya, y lo cerraba. Y a mí iba bien tranquilo las cosas. Bueno, estoy hablando del toque. Pero al cumplir 3 meses, el trimestre, se hizo una tipo velada de oración ahí en la escuela bíblica. Y ahí está, yo ya tengo el sello de propiedad, pero todavía traigo las marcas del pasado. Y ahí en ese día, en esa noche, fui sellado, fui bautizado con el Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en otras lenguas. Fui salvo 3 meses atrás, pero ahora 3 meses después estoy aquí siendo sellado y resellado por el Espíritu Santo. Recibí el Espíritu Santo, lloré, hablé en nuevas lenguas, hice un montón de cosas. ¿Y sabe qué? A partir de ese momento, todo aquel deseo que había carnal en mi vida, todo aquello que me jalaba, que quería yo hacer, ahora no me importaba. Yo tenía el sello de propiedad del reino de los cielos y mi vida ahora fue otra. Y a partir de ese momento, todo el mundo fue basura para mí. Todos los deseos de la carne fueron basura para mí. Ahora no es que ande levitando, pero ya no me importa. Y antes los vicios, el vino, la pornografía, la rebeldía, todo aquello que era algo satisfactorio para mí, ahora no son absolutamente nada, porque Él es el todo en mí. Pero ¿sabe cuándo pasó eso? Cuando yo fui sellado con el Espíritu Santo del Señor y fui apartado para Él. Si tú has batallado con estas situaciones, no te sientas mal, no te sientas condenado. El enemigo te hace caer y luego te señala y te condena para que vivas en amargura. Pero el Señor te dice: si tú te metes conmigo, si buscas este sello del Espíritu Santo, tú vas a ser de mi propiedad y el enemigo ya no se va a meter contigo, ni tú tampoco con él. Pero es necesario que nosotros nos permitamos ser sellados por él. Había animales que se resistían a ponerle el sello, la marca de mi papá, y lo agarrábamos a fuerza y se lo poníamos, ya se les quedaba hasta chueco. Así hay muchos cristianos que traen el sello chueco. Déjate sellar, déjate sellar. Porque este sello
Este sello te da garantías. Termino rápidamente, si me ayudan, ya casi terminé. Nada más quiero orar en un momento por algo muy importante. Dice que hemos oído la palabra de verdad, y esta palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. ¿Cómo estás hoy? ¿Cuáles son las marcas que traes? El apóstol Pablo decía: yo llevo las marcas de Cristo. Quizá tú dices: yo no tengo las marcas de Cristo. Yo tengo las marcas del maltrato del pasado. Yo tengo las marcas de los vicios en los cuales me he encontrado. Yo traigo las marcas de la amargura y del dolor en que he vivido. Pero hoy quiero decirte, hay un sello que puede ponerse sobre todas tus experiencias negativas, donde se va a terminar hoy, si tú así lo quieres, para empezar de nuevo. La Biblia dice que nuestra historia puede ser cambiada cuando nos identificamos con Cristo. El que está en Cristo, dice la palabra de Dios, es nueva criatura. Las cosas viejas pasan y empiezan a hacerse nuevas. Nosotros, dice la palabra del Señor, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Por eso has batallado, porque no has tenido el sello de propiedad del Señor. La primera cosa que hay que hacer es pertenecer a Él, es darse a Él. Y cuando nos damos a Él, que recibimos a Cristo en nuestro corazón, entonces Él calienta el fierrito, que calienta el sello y nos sella, y somos de su propiedad, y ahora somos nueva criatura en Cristo Jesús. La Biblia me dice también que por el Espíritu Santo todas las marcas del pasado serán borradas. Ese nombre que te pusieron, ese sobrenombre que te pusieron, el Señor te dice: ya no más se llamará tu nombre así, sino que yo tengo un nombre nuevo para ti. De modo que si estás hoy en mí, empezarán las cosas a ser diferentes. El nombre nuevo, dice la palabra del Señor en Isaías 62:2: entonces verán las gentes tu justicia, y todos los reyes tu gloria. Y te será puesto un nombre nuevo que la boca de Jehová nombrará. Tú no eres Benoni, hijo de mi tristeza. Tú no eres Jabes, el dolor. Tú no eres Jacob, el suplantador. Tú no eres el borracho. Tú no eres el drogadicto. Tú no eres el adúltero. Tú no eres la persona que han señalado. Esto lo dice el mundo, pero hoy, si tú vienes a Cristo, la Biblia dice que Él tiene para ti un nombre nuevo. Un nombre nuevo, dice: verán las gentes tu justicia, y todos los reyes tu gloria, y te será puesto un nombre nuevo que la boca de Jehová nombrará. Hay un nombre nuevo para ti, y ese nombre puede ser escrito hoy en el libro de la vida. Un nombre nuevo para el que venciere. La Biblia dice en Apocalipsis 2:17 que el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Hoy el Señor quiere darte un nombre nuevo, quitarte la marca de ese nombre, de ese Benoni, de ese Jabes, y darte un nombre nuevo. Está a tu disposición la oportunidad para cambiar tu historia como la cambió Jabes. Está a tu disposición la oportunidad que Cristo te da para que hoy empieces a escribir una nueva historia. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas.